cuando tenemos debilidades ante una mujer, un sexo opuesto, y tenemos ese pensamiento que quizás no sea correcto, el enemigo lo sabe y las tentaciones llegan y las ofertas pueden llegar, pero también llegan los pensamientos reprimidos. Y ahí es donde vienen esos sueños, que entendemos que son sueños y simplemente son sueños. Muchas veces nos olvidamos de que necesitamos tener ese espacio donde orar y mantener una vida de oración, una vida de consagración, de apartarnos de muchas cosas, quizás de dejar de ver algunas cosas que pueden incitar a mi imaginación. A veces puede ser los videos que veo, el contenido que veo en las redes, películas, anuncios, quizás con provocaciones, quizás con tentaciones latentes a través de imágenes pues pornográficas en ocasiones. Todo eso puede dar lugar a pensamientos, a imaginaciones que en algún momento pueden ser deseos reprimidos que pueden llevarse al sueño, al descanso de la mente, y que en nuestro cerebro y en ese lugar del hipocampo donde las memorias pues surgen y vienen al consciente, podrían llegar a convertirse en sueños pecaminosos. Pecamos en el sueño. Podemos ver las pesadillas. Las pesadillas no son cosas que nadie lo desea. Y cuando usted tiene una pesadilla, usted quiere despertar, que es un sueño, pero es un sueño que se ha llamado pesadilla porque es un sueño incómodo, donde usted se siente perseguido o atacado, o donde usted siente cierta opresión en el sueño. Hay quienes hablan de que los espíritus pues entran en nuestros sueños, pero ¿eso sería verdad? ¿Podría un espíritu inmundo, un demonio, entrar en el sueño de un hijo de Dios, de un hombre, de un ministro, de un siervo de Dios? La verdad que para mí es un gran placer cada vez que podemos llegar a su vida a través de este medio que Dios pues ha permitido para que nosotros seamos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo sé que usted pues siempre espera algunos temas espirituales o algunos temas misteriosos de cosas desconocidas, y hoy pues tenemos un tema que yo sé que será muy interesante desde el punto de vista que lo vamos a tratar, y yo sé que será un análisis a profundidad quizás más que un estudio. Y no, antes de empezar, no quisiera empezar sin que usted se suscriba si todavía no lo ha hecho a este canal. Compártalo también, dele a la campanita. Todo eso pues ayuda a que esta plataforma siga creciendo, de lo cual nosotros estamos muy agradecidos de ese apoyo que recibimos de todos ustedes que siguen pues esta plataforma y que siguen también esos temas y enseñanzas que podemos tratar a través de este medio. Hoy yo quiero hablar de si se puede pecar en los sueños. Si podemos pecar en un sueño. Es bien sabido que tenemos diferentes tipos de sueños, pero la Biblia habla que Dios, valga la redundancia, nos habla a través de los sueños. Pero hay sueños que no son Dios hablando, que no son revelaciones, y que muchas veces nosotros los sentimos como una manifestación pecaminosa o de pecado. En diferentes situaciones hay personas que sueñan agrediendo a alguien, asesinándolo, en fornicación, en lascivias y en una serie de situaciones que en el análisis humano cristiano, pues para nosotros es un pecado o es una falta grave a lo que nosotros pues enarbolamos como nuestra forma de vida como hijos de Dios. Pero yo sé que muchas personas siempre tienen preguntas sobre los sueños. Y nosotros hemos hablado de interpretación de sueños y es un tema siempre interesante porque muchas veces nosotros queremos que nuestros sueños sean interpretados, y muchas veces cuando vamos a la Biblia pues encontramos historias fascinantes sobre hombres que tuvieron sueños, como el caso de José, y aquellos sueños que eran interpretaciones de su vida que ya Dios había establecido en los propósitos que tenía para con él, independientemente de lo que sus hermanos o las demás personas que cohabitaban a su alrededor podían gestar contra él. Ya había un
propósito y una profecía determinada en el destino de este hombre. Y encontramos a José como el gran soñador, pero también como el gran intérprete de sueños. Pero también encontramos a Daniel. Y Daniel, un hombre con una capacidad y un espíritu de revelaciones, donde Dios le da un conocimiento y una sabiduría superior a todos los sabios y adivinos y personas que estaban en aquel lugar a su alrededor, mientras el pueblo estaba en el cautiverio. Y entonces encontramos a un Daniel interpretando sueños a todos los reyes que gobernaron durante ese periodo que él estuvo allí, que fue alrededor de 70 años, y que pasaron 4 reyes diferentes, y que delante de todos ellos, pues Dios se mostró a través de Daniel. Pero toda esa fascinación de los sueños nos trae a nosotros aquí, a nuestro tiempo, a la realidad. Y nos encontramos con que la ciencia y también la psicología ha tratado de interpretar los sueños, y nos encontramos con la neurociencia tratando de ver cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, dónde se alojan las ideas, los pensamientos, la imaginación, la creatividad, cómo surge, y una serie de situaciones que se dan en la parte pues espiritual, en la parte interna de nuestro intelecto y de nuestra conciencia, llevándonos a nosotros a tener experiencias que entendemos que son en otra dimensión muchas veces, incluyendo los sueños. Los hombres de Dios que hemos tenido sueños y que han sido interpretaciones o revelaciones que se pueden interpretar sobre profecías o acontecimientos que Dios ha determinado para nuestra vida o para otros, pues sabemos el poder que esto genera y esa sensación de que el poder de Dios se ha manifestado. Pero ¿qué pasa cuando estos sueños son sueños que generan cierta receptividad en nosotros de culpabilidad? Cuando tenemos un sueño que entendemos que no es algo correcto delante de los ojos de Dios, pecamos en el sueño. Podemos ver las pesadillas. Las pesadillas no son cosas que nadie lo desea. Y cuando usted tiene una pesadilla, usted quiere despertar, que es un sueño, pero es un sueño que se ha llamado pesadilla porque es un sueño incómodo, donde usted se siente perseguido o atacado, o donde usted siente cierta opresión en el sueño. Hay quienes hablan de que los espíritus pues entran en nuestros sueños, pero ¿eso sería verdad? ¿Podría un espíritu inmundo, un demonio, entrar en el sueño de un hijo de Dios, de un hombre, de un ministro, de un siervo de Dios? ¿Podría entrar en la mente de un creyente mientras está dormido, en ese letargo, en ese descanso, en esa inercia? Los psicólogos hablan del subconsciente y del producto del subconsciente y del producto de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos reprimidos. Los psicólogos hablan de esto. Hablan de que los sueños son parte de esos sentimientos que nosotros tenemos y anhelos. Eso es lo que dicen los psicólogos. Que hay anhelos del hombre, del ser humano, que se manifiestan en esa ocasión donde el cuerpo está en ese estado de relajación, de descanso, y entonces le da rienda suelta a la imaginación y a ese proceso cerebral donde la mente genera estos acontecimientos que desde muchas formas de vista pues se pueden analizar, y que nosotros entendemos que podemos entrar a dimensiones diferentes a la humana cuando tenemos revelaciones. Sin embargo, para muchos los sueños no son reales. Para muchos los sueños simplemente son el resultado de la imaginación. Pero el tema que estamos tratando, que queremos dilucidar es: ¿podemos pecar en el sueño? Lo primero es que el pecado tiene que venir con una voluntad. ¿Hay voluntad en el que está en ese estado de dormir mientras está durmiendo? No hay una voluntad. No hay realmente una disposición a fallar o a pecar. Ahora, ¿qué sucede cuando vienen esas situaciones donde encontramos testimonio de personas que dicen que de repente tienen un sueño, hombres o mujeres, con un ser de un sexo opuesto, y contraen una relación sexual, y de repente
el hombre, la mujer de Dios despierta en un estado como si hubiese tenido una verdadera relación y que durante el periodo de ese sueño sentía las sensaciones igual como si estuviese despierto, con toda la sensibilidad que se pueda usted imaginar. Entonces, de repente viene la pregunta: ¿estoy pecando? ¿Está pecando la persona que tiene este sueño, que tiene esta experiencia? ¿Es fruto de la imaginación? ¿O es un ser espiritual que lo está visitando en su sueño? Yo podría decir que hay cosas que suceden en nuestra vida cotidiana, porque tanto hay sueños como hay revelaciones, y hay que hacer la diferencia. Y ahí es que viene, pues, el poder del discernimiento, cuando podemos discernir entre lo que es simplemente un sueño y lo que es una revelación. La Biblia dice que nada tiene que ver una cosa con la otra. El que tenga un sueño, cuenta el sueño. El que tenga revelación, cuenta revelación. Pero el que tiene este tipo de sueños, donde son sueños que no son revelación y que no son del gusto del creyente, del Hijo de Dios, porque se está realizando actividades que a Dios no le agradan durante este sueño, durante este estado que entra hasta en un estado de éxtasis, pues pueden ser realmente fruto de todos esos deseos reprimidos del día a día. Personas que tienen pensamientos lujuriosos, personas que tienen debilidades en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con su vida sexual, o que quizás no tienen la libertad de poder llevar a cabo, pues, el suplir esas necesidades fisiológicas que han sido establecidas en nuestro cuerpo y que son dadas desde la creación por nuestro Dios. Todo eso puede suceder. Imaginaciones, deseos reprimidos, pero no necesariamente esto es pecado. Ahora, una vida de deseos reprimidos, una vida donde usted esté ansioso por cosas que quizás no sean las más factibles para su vida espiritual y para vivir una vida en santidad. Esos pensamientos que no son del agrado de Dios, yo entiendo que necesitan una reprensión desde la mente y que se puede pues batallar, luchar contra esto. Si a mi mente llegan pensamientos inicuos, pensamientos desagradables o pecaminosos, ideas, imaginaciones que no corresponden con la vida que yo quiero llevar, con la vida que debo llevar, con la vida que tengo como hombre o mujer de Dios, pues yo creo que necesita de un tratamiento de manera personal principalmente, donde yo someta esta carne a la obediencia a Dios. Y para eso la Biblia pues tiene procesos espirituales que podemos llevar a cabo para disciplinar y someter esta carne a la voluntad de Dios y a vivir conforme al Espíritu. Tenemos la oración, que es poderosa en todos los sentidos. La oración puede romper con esos pensamientos, puede llevar esos pensamientos a su mínima expresión. Sabemos que las debilidades son patentes en todo ser creyente, en todo hombre de Dios hay debilidades. Pero esas debilidades tienen forma de enfrentarse. Está el ayuno, está la lectura de la palabra. Son consejos que parecen como clichés, pero que son necesarios, que tienen que repetirse. Aun cuando seamos creyentes de mucho tiempo sirviéndole al Señor, muchas veces nos olvidamos de que necesitamos tener ese espacio donde orar y mantener una vida de oración, una vida de consagración, de apartarnos de muchas cosas, quizás de dejar de ver algunas cosas que pueden incitar a mi imaginación. A veces puede ser los videos que veo, el contenido que veo en las redes, películas, anuncios, quizás con provocaciones, quizás con tentaciones latentes a través de imágenes pues pornográficas en ocasiones. Todo eso puede dar lugar a pensamientos, a imaginaciones que en algún momento pueden ser deseos reprimidos que pueden llevarse al sueño, al descanso de la mente, y que en nuestro cerebro y en ese lugar del hipocampo donde las memorias pues surgen y vienen al consciente, podrían llegar a convertirse en sueños pecaminosos. ¿Pero realmente está usted pecando? Yo creo que no. Ahora, esto no significa que hay que darle libertad a esos sueños, porque llega el momento donde las cosas, de reincidir tanto en las cosas, se pueden convertir en una costumbre de nuestra vida y pueden llevar quizás esos sueños a convertirse en realidad. Y ahí sí es verdad que el pecado llega. Si usted sale del sueño
con esas ideas y de repente la tentación llega y usted materializa lo mismo que tuvo en el sueño, aunque no sea con la persona o en la condición que se dio en el sueño. Sea cualquier tipo el sueño que sea. No necesariamente tiene que ser simplemente una fornicación en un sueño. Puede ser un acto diferente de robo, de asesinato, de violencia, de cualquier tipo. Pero lo que sí entendemos de avaricia, de codicia, es que nosotros tenemos en nuestro estado de estar despierto, en nuestro estado activo como seres humanos, que trabajar con todos los aspectos de nuestro ser y de nuestro cuerpo. Y la mente no está ajena de eso. Hay muchas personas que no tratan el asunto de tener el dominio sobre sus pensamientos, de tener dominio propio, de tener pensamientos agradables. El apóstol Pablo dice que hay que pensar en todo lo agradable, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo perfecto, en esto pensar. ¿Por qué? Porque a la mente llegan pensamientos incorrectos. La Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué hay que llevar los pensamientos cautivos? Porque llegan malos pensamientos a nosotros. Entonces nos damos cuenta que la mente juega un papel importante en nuestra tranquilidad, en nuestra paz, en nuestra vida espiritual. Porque en el momento que usted tiene recurrentemente sueños que son pecaminosos, que manifiestan una acción de pecado, donde usted se ve cometiendo actos que son desagradables, incorrectos y pecaminosos, pues en ese momento la paz puede perderse y la perturbación puede llegar a la mente de un hombre de Dios. Puede despertar perturbado y puede pasar días en perturbación. Y siempre esto va a generar preguntas porque los sueños son misteriosos en ocasiones. Pero el sueño puede ser un reflejo de la vida que estamos llevando de manera consciente. Y que en el descanso y en ese letargo donde el subconsciente y el cerebro pues maquinan y traen a colación cosas que no siempre son revelaciones, no siempre son acontecimientos que van a suceder, sino que en ocasiones son simplemente sueños. Entonces hay que acostarse diciendo, como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y yo creo que la palabra tiene que acompañar nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. La oración tiene que acompañar nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Es muy buena esa disciplina de orar antes de acostarse, como también lo es orar al levantarse. Pero también lo es orar en las madrugadas, como tantos predicadores hablan de esto. Dios nos llama a orar en las madrugadas. Y quizás Dios nos llama a las 3 de la mañana porque quiere evitarnos algún acontecimiento durante el sueño. O quizás que intercedamos por alguna situación. O alguna revelación especial. O simplemente para que nos mantengamos en santidad y en consagración. Es muy extraño escuchar una voz a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada. Pero Dios tiene propósito con nosotros. Y ese momento de oración es un momento especial. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar toda esa parte de nuestra vida, de nuestro quehacer diario, qué estamos haciendo, con quién nos estamos reuniendo, qué conversaciones tenemos. La Biblia dice que las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Personas que se abren a conversar y a compartir con personas que siempre traen temas que no son decorosos, sino todo lo contrario, que pueden dar al doble sentido y a crear imaginaciones y pensamientos en nuestra mente. Y hay quienes piensan que eso no sucede o que no hay un poder en esas palabras que una persona puede traer con una forma de que nuestra mente cree imaginaciones de cosas que muchas veces a Dios no le agradan. Por eso es que Jesús hablaba de la mente y de la importancia de ella cuando decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo que con tan solo desearlo en tu mente ya eres culpable de juicio. Entonces el deseo en la mente puede llevarnos al pecado. Y podemos pecar si estamos conscientes y despiertos con un deseo, con un pensamiento en nuestra mente. Pero si estamos dormidos, yo entiendo que quizás eso nos permita ser inocentes de esos sueños incorrectos y pecaminosos. No pecamos en el sueño, pero sí podemos pecar en la vida cotidiana, en la realidad que vivimos en este plano existencial. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Despiertos. ¿Cómo vamos a enfrentar esos sueños? En oración, en consagración, en ayuno.
¿Y cómo vamos a lograr la victoria? Porque en el tiempo vamos a ver que Dios va a estar con nosotros dándonos paz y tranquilidad y descanso. Y vamos a despertar descansados. Y vamos a despertar tranquilos, sin sobresaltos. Necesitamos confiar más en Dios también. Pero también necesitamos entregar nuestras ansiedades, como dice el apóstol. Que todas nuestras ansiedades tienen que estar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo sé que hay personas que tienen necesidades, que no solamente son deseos reprimidos, sino que de manera pues natural tienen necesidades en su vida cotidiana. Algunos tienen escasez económica, algunos tienen situaciones de levantamiento con personas que quieren hacerlo pecar, que quieren ofenderlos o hacerlo entrar en un momento de ira o de discusión. Personas que tienen situaciones de soledad, de falta de tener una compañera, un compañero, y que esas necesidades fisiológicas se pueden manifestar en un sueño, con un deseo sexual reprimido, que se manifiesta en una lascivia, en una fornicación, durante una imaginación creada en nuestra mente durante el sueño. Todo eso puede suceder, pero el pecado no está en el sueño. El pecado no va a estar en nosotros cuando nosotros no le demos cabida. Y si nosotros, como hombres y mujeres de Dios, presentamos esa situación a Dios en nuestro levantarnos, en nuestro acostarnos, en cada día, yo sé que vamos a tener la victoria sobre esas luchas mentales y también sobre esas tentaciones a diario que presenta Satanás, porque Satanás prepara todo un sistema, un esquema a través de sus demonios, y esos demonios que operan en el día saben las debilidades que nosotros tenemos, claro que sí, porque nosotros sucumbimos ante esas debilidades. Cuando tenemos debilidades ante una mujer, un sexo opuesto y tenemos ese pensamiento que quizás no sea correcto, el enemigo lo sabe y las tentaciones llegan y las ofertas pueden llegar, pero también llegan los pensamientos reprimidos. Y ahí es donde vienen esos sueños, que entendemos que son sueños y simplemente son sueños. Yo creo que este tema es de bendición, porque yo sé que muchas personas en todas partes del mundo, creyentes o no, tienen sueños que ellos entienden que a veces no son pesadillas, porque a veces la persona se siente muy bien en el sueño. Se siente regocijado quizás, se siente gozoso en el sueño. Se siente en una satisfacción, porque hay sueños, vuelvo y repito, que se vive la experiencia como si fuera total y completamente en la realidad existencial en la que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, esas activaciones sensoriales pueden crear en nosotros una vida de hombre o de mujer sensual, que se abra a recibir esas excitaciones. Entonces tenemos que trabajar con la parte psicológica, y no hablo simplemente de ir a un psicólogo, sino de ejercitar nuestros sentidos espirituales para que la parte donde se generan esos pensamientos y nuestra mente donde se genera esa capacidad de ideas, de creatividad y de gobierno del cuerpo, que es de donde los sentidos pues permiten que se manifieste lo que usted está soñando como una realidad tangible. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una vida tanto despierto como cuando dormimos, en una vida en paz, en tranquilidad y sobre todo guardados para el Señor. Así que yo espero que usted no se preocupe tanto por los sueños que tenga que no sean conforme a la voluntad de Dios, pero sí se preocupe por su vida cotidiana, de no materializar esos sueños y de enfrentar las debilidades a través de los ejercicios y disciplinas espirituales que Dios ha puesto delante de nosotros, para que nosotros no tengamos ocasión para la carne. Un método muy efectivo es mantenernos haciendo las cosas de Dios, no estar ociosos, porque en la ociosidad vienen todas esas tentaciones. Jesús vivía constantemente en la obra de Dios. No había lugar para pecar, no había lugar para que entrara nada que no fuera lo que Dios había establecido. Los hombres de Dios que viven esa vida sin dejar lugar a nada que no sea lo que Dios ha establecido, pues viven una vida en santidad, apartado del mal.
Y eso va a manifestarse en todas las condiciones, en todas las dimensiones, en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma, y en todas las condiciones del ser en las que nos encontremos, sea despierto, sea soñando, sea durmiendo, porque si vivimos, vivimos para Dios, si morimos, morimos para Dios, si trabajamos, trabajamos para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Entonces, si dormimos, dormimos para Dios. Tenemos que dormir para descansar y para recobrar fuerzas. Ese es el objetivo del sueño, es que vuelvan a recomponerse, a fortalecerse las partes del cuerpo que van desgastándose en el quehacer y recobrar energía para el nuevo día que vamos a empezar. Así que Dios tiene que tener siempre el control de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Entréguele el control de su cuerpo, de su mente, de sus pensamientos, de su sueño a Dios, a nuestro Señor. Y yo creo que será de bendición cuando vivamos en esa condición. Recuerde, los sueños son simplemente sueños. Las revelaciones de Dios son revelaciones. Los sueños pueden generarse por varias situaciones. Y la parte psicológica es una parte importante de nuestro cuerpo, porque la parte psicológica es el último eslabón del proceso de crecimiento y de creación, en la cual la conciencia tiene pues esa autonomía y ese poder autocrítico para entender las cosas, reconocerlas y también poder cambiar cosas en nuestra vida a través de nuestro comportamiento, que es la última materialización después del pensamiento y las ideas. Entonces agradecemos a Dios por permitirnos llegar a ustedes una vez más a través de esta plataforma. Yo sé que usted está disfrutando tanto como lo hacemos nosotros del contenido que hacemos aquí y esperando que sea siempre de edificación. Con ese propósito lo hacemos a través de esta plataforma. Recuerdo a cada uno de los que pues están con nosotros que se suscriban si usted todavía no lo ha hecho. Pues así ayuda a que esta plataforma siga creciendo y que temas interesantes como los que tratamos aquí puedan seguir desarrollándose. Si no se ha suscrito, pero también si ya está suscrito, comparte este contenido. Haga también a otros partícipes de esta bendición. Coméntelo. Siempre estamos dispuestos pues a interactuar con ustedes a través de los comentarios. Siempre leemos sus comentarios y tratamos de seguir edificando a través de lo que hacemos. Así que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer poder llegar a sus vidas, esperando que usted pueda seguirnos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook como Víctor Almanzar, y siempre pues puede tener con nosotros esa interacción donde podemos pues ser bendecidos recíprocamente a través de este medio. Así que bendiciones, recuerde que le amo en el amor de Cristo y seguimos pues haciendo la voluntad de Dios siempre y cuando Dios nos lo permita. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido la entrega por el día de hoy de este tema. ¿Se puede pecar en los sueños? Espero que haya sido bendecido. Bendiciones.